Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Álvarez del Vallo y estáis en Facts Android. Hoy en una comparativa bastante interesante de dos tope de gama de 2015. Por un lado tenemos el HTC One M9 y por otro lado tenemos el Samsung Galaxy S6 Edge. Y ojo, que un móvil gane no quiere decir que gane en todos los aspectos. Son muchos los terminales que se lanzan con Android a lo largo del año, pero eso no quiere decir que todos estén en la misma liga. Por eso hemos decidido realizar una comparativa entre dos de los más esperados, dos de los mejores, el HTC One M9 y el Samsung Galaxy S6 Edge. Empezamos por el diseño y la estética. Como podéis ver, son terminales similares en tanto que ambos optan por materiales premium, aluminio y cristal, más aluminio en el caso de HTC, más cristal en el caso de Samsung. Son dos dispositivos que están bastante trabajados y que optan además por un tamaño aceptablemente contenido teniendo en cuenta que disponen de pantallas de aproximadamente 5 pulgadas. En este caso, el HTC tiene un cuerpo unibody de aluminio muy agradable al tacto, pero que lo hace un pelín resbaladizo, no tanto como el M8. El Edge, el S6 Edge, por lo tanto, es menos resbaladizo. El S6 normal sí que es verdad que iguala al M8 en tanto a aquella cualidad de salir disparado básicamente de cualquier superficie en la que lo pongamos o de las manos como no tengamos un poquito de cuidado. Como podéis comprobar, en cuanto a tamaño, el M9 es algo superior, aunque el S6 tenga una pantalla de 0,1 pulgadas más. Y es que los altavoces frontales hacen que el dispositivo de HTC, pues digamos que sea un poquito más incómodo de llevar encima, de manejar, etc. Además, como veis, la banda frontal también incorpora el logo y hace que sea demasiado grande desde nuestro punto de vista. En la mano los dos son cómodos, pero como dijimos en el análisis del HTC, hace un poquito más incómodo este borde. Extrañamente no nos ha pasado en el S6 Edge y cuando lo probamos en el Mobile World Congress sí que creímos que iba a ser más incómodo. Bueno, esto es lo que tiene probarlo durante varias semanas cada terminal, que en el fondo ya te das cuenta de qué es lo incómodo y de que no, aunque creyeras que iba a ser una cosa u otra. Pasamos a la parte de la pantalla. Y como decimos, el HTC One M9 tiene un display Full HD 1920 x 1080 píxeles de 5 pulgadas. Tiene una temperatura de color bastante aceptable, no nos permite cambiar el modo de color, cosa que sí nos permite el panel del Samsung, que además no es Full HD, es 2K. 2560 píxeles por 1440. La nitidez del panel, la verdad es que se nota, aunque son muchos los que dicen que tampoco hay mucha diferencia, etc. Va a haber diferencia en este aspecto, además de en otros, por el tema de la autonomía, cosa que mencionaremos después. Sí que se nota una diferencia a la hora de sacarlos a la luz del sol, y es que el Samsung se ve bastante mejor. El HTC no es inútil, ojo, pero es que el Samsung se ve muy bien. La sensibilidad del Samsung es algo mayor, pero no es esto una ventaja o un problema, simplemente pues es casi un dato, no hay más historia porque la pantalla del HTC funciona bastante bien. Más allá de la pantalla, pasamos a la potencia, y es que HTC ha optado por un Snapdragon 810, mientras que Samsung ha optado por un Exynos propio. Los dos son octa-core, los dos tienen aproximadamente la misma velocidad de reloj, pero en los test de benchmark, ya lo comentamos en los análisis, cada uno, pues el Samsung la verdad es que bate bastante al HTC. Además, el HTC tiene otro problema con respecto al procesador, y es que, como os dijimos, se calienta mucho. Eso, unido al acabado de metal, hace que llegue a ser incómodo en la mano. Que el HTC se caliente no quiere decir que el Samsung no lo haga. Todos los móviles, cuando lo exprimimos, cuando usamos juegos, cuando usamos aplicaciones exigentes, se van a calentar, pero es que el caso de HTC es peliagudo, es que nos invita a dejarlo encima de la mesa, es que queremos soltar el terminal. Esto es algo a tener en cuenta. Luego tenemos el aspecto de la RAM, que ambos casos son 3 GB de memoria RAM. En el caso de Samsung ha optado por una tecnología más moderna, más rápida, pero no es algo que hayamos visto demasiada diferencia. No tenemos lag en ninguno de los dos casos, no tenemos ningún tipo de problemas con la fluidez, la multitarea, por muchas aplicaciones que abramos. La verdad, todo eso ya en Android, los dos implementan Android 5.0, que incluso dicen que es un poquito menos estable que Android 4.4, pero no hay problema. La verdad es que en ambos casos decimos
esto ya no es un argumento de es que me gustaría que tuviera un poquito más de RAM, es que me gustaría que fuera un poquito más fluido, es que pese a que tener mucha potencia tiene algún lag. No, en ningún caso. Ya lo dejamos claro. Una diferencia con respecto del HTC con respecto al Samsung, donde gana el HTC, es que tiene ranura micro SD. El Samsung, por primera vez, un Samsung de gama alta no tiene ranura micro SD. Han optado por disponer de 32 GB de almacenamiento interno como partida, 64 y 128. En el caso de HTC solo tenemos 32, pero con ranura de hasta 128 de almacenamiento externo. Bueno, pues punto para HTC porque ha hecho un cuerpo unibody, no se le cambia la batería, tampoco al Samsung, pero no por eso ha dejado de meter micro SD. Bueno, en el caso de Samsung han optado por aumentar la memoria interna disponible, aunque por supuesto haya que pagar más para eso, pero sin posibilidad de micro USB. Los dos tienen USB on the go, etc. Seguimos en las prestaciones y los dos evidentemente tienen NFC, la última versión de Wi-Fi, de Bluetooth, etc. Pero Samsung implementa algunas mejoras. Por ejemplo, el sensor de huellas. En este caso Samsung aporta un plus de seguridad. Samsung Pay, también disponible en los países en los que esté. Además tiene un sensor de pulso cardíaco junto al flash. Y por último, dispone de carga inalámbrica, que es posiblemente una de las cosas que más hemos echado en falta del HTC, sobre todo acostumbrados al LG G3, etc. Los dos disponen de sensor de infrarrojos, algo que nos gusta, que ya sabéis, del HTC, el doble toque para encender y apagar, que no tiene el Samsung. Pero bueno, como ya explicamos en la review del Samsung, podemos implementarlo mediante una aplicación de terceros. Bueno, pues depende del uso que le demos, ya merecerá la pena o no. Un aspecto en el que, teniendo en cuenta el hardware, la potencia, gana HTC, los altavoces. El sonido de HTC es brutal. La verdad es que el sonido de Samsung es bueno, tiene un único altavoz en la parte inferior, pero de calle que gana HTC. En ese aspecto no hay duda, es que no podemos decir que estén igualados, no, HTC gana. Lo mismo que en otros aspectos vamos a decir que gana Samsung. Por otro lado, hablando de la autonomía, los dos disponen de una batería integrada que no nos permite cambiarla, así que podemos usar evidentemente baterías externas conectándolo al cargador en micro USB 2.0 que tienen en ambos casos. Pero de nuevo, HTC gana. De hecho, hemos hecho varias pruebas de hecho, y la batería del HTC es aproximadamente un 50% superior a la de Samsung. Nos explico. Si el Samsung dura 18 horas, pues la del HTC pasa del día. Si el Samsung llega al día, el HTC roza el día y medio, casi 2 días, con usos similares. ¿Por qué es eso? Bueno, pues por algunos casos dicen que es por Lollipop, que no funciona bien. En este caso los dos son Lollipop. Puede que la cámara en espera del Samsung, que veremos ahora, gaste más batería. Puede ser. El flash, puede ser. Hay algunos aspectos que sí es verdad que el Samsung es inferior en batería. Ahora bien, vamos a pasar y vamos a entrar en otro aspecto. Ya hemos visto la potencia, hemos visto el diseño, hemos visto la pantalla y nos vamos a las cámaras. ¿Que HTC ha mejorado su cámara con respecto al M8? Sí. ¿Que no es tan mala como pensábamos? Evidentemente, ya lo comentamos en su review. Pero, la verdad, lo mismo que hemos dicho de la batería y del sonido, la cámara del Samsung gana de lejos. Las cámaras frontales, sí, son aceptables las dos, son interesantes, los ultrapíxeles del HTC funcionan bastante bien, pero en la cámara trasera, como ya habéis visto en las reviews, que además hemos dedicado reviews para cada una de las cámaras, no hay color entre una y otra para poder hablar de calidad. El Samsung tiene una cámara mucho mejor, además el doble toque en el botón central que activa, como veis, la cámara, tanto la delantera como la trasera, pues funciona muy rápido, gasta un poco más de batería. La interfaz, eso sí, que nos ha llamado la atención del HTC, nos gusta más, sobre todo en el modo RAW. ¿Por qué? Porque nos permite el acceso de forma un poquito más estética o más cómoda. Tampoco es una cosa bárbara, pero bueno, tenemos que decir que la interfaz nos gusta más la del HTC, pero no merece la pena pasar de uno a otro solo para la interfaz. La calidad de las fotografías del Samsung es netamente superior. De nuevo, no hay color. Pasamos de las cámaras, como decimos, esto es una review comparativa. Si queréis saber más de cada uno de los terminales, os invitamos a que veáis las reviews que hemos hecho por separado. Reviews de bastante tiempo, 20 y 30 minutos respectivamente. Y no queremos, como decimos, pasar sin irnos a la interfaz. Como veis, Sense, TouchWiz son dos clásicos, son dos interfaces gráficas, dos capas gráficas que corren por encima. Sense ha mejorado, TouchWiz ha mejorado, pero en este caso nos gusta más la versión de HTC. Además, los dos disponen de temas, como podéis
comprobar. Vamos a cambiar también los temas del Samsung. El típico tema rosa que ya habéis visto en alguna review. Lo usamos porque es el que más cambia. El tema que tenemos en negro en el caso de HTC, pero podemos cambiarlo, por supuesto, como veis. Y aquí lo aplicamos. Vamos a aceptar y ya hemos cambiado. Este aspecto es el que más nos ha llamado la atención de los dos dispositivos. ¿Por qué? Porque cambia completamente la interfaz, incluso más en el caso de HTC, y entre las dos interfaces nos quedamos con la de Sense. Los dos tienen muchas aplicaciones preinstaladas, es algo que no nos ha gustado, como ya sabéis, que no es negociable porque no podemos desinstalarlas, pero como veis el comportamiento es diferente. Si nos vamos a los ajustes de los dos, pues también cambian con respecto a los colores de los temas. La personalización de Samsung es bastante más profunda, aunque como decimos la estética nos gusta más la de Sense. Muchas aplicaciones, muchas diferencias, no vamos a entrar en detalle porque tampoco queremos hacer un vídeo demasiado largo. Nos vamos a las conclusiones. ¿Con cuál de los dos nos quedamos de forma global? Con el Samsung. Ahora, de forma particular, si valoramos mucho la estética del software, HTC. Si valoramos el sonido, HTC. Y si valoramos la autonomía, HTC. Ahora bien, si valoramos el diseño del terminal, aunque esto es subjetivo, Samsung. Si valoramos la calidad de la pantalla, Samsung. Y si valoramos la calidad de la cámara, de nuevo, Samsung. Además, el terminal coreano dispone de sensor de huellas, sensor de pulso, evidentemente. Y eso es un plus, junto con la carga inalámbrica, aunque esto es un poquito personal, como ya sabéis. Evidentemente, como hemos leído y hemos comentado, en este caso muchos dirían, bueno, pues no sé por qué hacéis una comparativa cuando el Samsung es mejor. Bueno, es mejor de forma global, es posible, aunque esto es subjetivo, pero también es verdad que hay muchos detractores de Samsung que creen que el M9 es interesante. Si estáis dudando entre estos dos terminales, pues oye, hay motivos para comprarse el Samsung, pero también los hay para comprarse el HTC. Yo, personalmente, en mi uso, creo que me quedaría con el Samsung. Pero hay algunos aspectos que he echado de menos, sobre todo, por ejemplo, el sonido a la hora de reproducción de vídeo y de juegos, porque constantemente tapo, como ya sabéis, el altavoz cuando me lo sitúan en la parte inferior. Como habéis visto, son dos terminales bastante poderosos, bastante potentes y bueno, cada uno tiene sus preferencias. Ya os hemos explicado nuestro punto de vista y ahora queremos que nos dejéis un comentario, si queréis, con vuestra opinión. ¿Cuál de los dos os quedáis? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más valoráis de cada uno? Y desde vuestro punto de vista, pues ¿cuál es el ganador? Nos vemos en el siguiente vídeo.